100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa especial en el que hablaremos sobre el tema de la Justicia Especial para la Paz, más conocida en los medios de comunicación como la JEP. Para este programa nos acompaña el profesor David Suárez, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y además es magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. Con el profesor David Suárez tendremos una entrevista en las que hablaremos sobre el tema de la Justicia Especial de Paz, sus orígenes, su desarrollo, su trabajo hasta el día de hoy e incluso sus polémicas. Debo advertir que esta entrevista al profesor Suárez se realizó el 24 de mayo, 5 días antes del 29 de mayo, en que las resoluciones del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia resolvieron asuntos sobre el caso de el señor Jesús Santrich, referido específicamente al papel como congresista y a que su caso fuese juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Además, también este programa o esta entrevista se realizó antes de la decisión de la Corte Constitucional, también ese 29 de mayo, en el que la Corte decidió no aceptar las objeciones del presidente Iván Duque en relación con la ley estatutaria de la JEP. Entremos entonces en materia y en primera instancia, pues agradeciendo al profesor Suárez por su compañía, queremos empezar preguntándole, profesor, ¿qué es y por qué aparece un instrumento como la Justicia Especial para la Paz? Sí, lo primero, pues un cordial saludo para ti, Mauricio, felicitarlos por este extraordinario programa, me parece una gran iniciativa, esto de las 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto que es una constante en la historia de Colombia. Creo que no se puede descontextualizar eso. O sea, el tema del conflicto, el tema de la JEP, el tema del acuerdo con las FARC, no es un tema de hace 3 años, o de 4 años, o de 8 años. La historia de Colombia, Mauricio, se resume en un libro muy bonito que lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama Cartas de Batalla, de Hernando Valencia Villa. La historia de Colombia siempre ha sido muy parecida y parte casi siempre del problema de la tierra. Despojos de tierra, invasiones de tierra, desplazamiento. Eso genera violencia, grupos armados, negociaciones, acuerdos en la mesa y o una nueva constitución o una reforma constitucional. Es decir, las constituciones colombianas siempre han sido el resultado supuestamente de un acuerdo para dirimir un conflicto. Y por eso es que hemos tenido tantas constituciones y tantas reformas. Un país como Estados Unidos, que no tiene conflicto interno, en toda su historia republicana ha tenido solo una constitución, ¿sí? Colombia, para hablarte, antes del 91 tuvo, algunos autores hablan de 11, otros de 12 constituciones, 11 constituciones, ¿sí? Antes del año 91. Y la última, que fue la de 1886, tuvo cerca de 67 reformas. La del 91 ha tenido ya 48 reformas. Entonces, casi todos esos proyectos van encaminados hacia allá. Entonces, eso es un parámetro que hay que tener en cuenta. El conflicto es un tema transversal a la historia política, jurídica y constitucional del Estado colombiano. Ahora bien, ya los antecedentes más cercanos de por qué estuvimos en este acuerdo de paz y por qué surgió la JEP, podríamos decir lo siguiente. Una cosa que mucha gente desconoce es que esto está rodeado de un gran armazón jurídico. Entonces, contrario a lo que muchos piensan, yo escucho a mucha gente que dice este proceso se va a caer, la JEP es muy liviana, la JEP es muy débil, no tiene suficiente soporte jurídico. Eso no es cierto. Es decir, si uno mira la Constitución colombiana, y solo te vamos a mencionar algunas cosas, el preámbulo, lo que pasa es que a veces se nos olvida
el fundamento. Si uno lee el preámbulo de la Constitución, si uno lee el artículo 2, si uno lee el artículo 22, si uno lee el artículo 95, si uno lee el artículo 188 y el artículo 189, estos últimos que son funciones del presidente, siempre en esos artículos hay un mandato claro del constituyente del 91. La paz, o sea, la Constitución como instrumento de paz. Hay una conferencia muy bonita del maestro Carlos Gaviria Díaz sobre eso, en el Paraninfo de la Antioquia. Y Gaviria, digamos que no es original, porque hay un antecedente y era uno de sus grandes maestros, Hans Kelsen, ¿sí? Hans Kelsen también habló siempre de la Constitución como instrumento para la paz. Lo demás importa muy poquito. O sea, si algo requiere un Estado es ciertos niveles de convivencia y civilidad, ¿sí? Es lo primero que tiene que garantizar un Estado y yo creo que sería la primera función constitucional que tiene un presidente de la República. Entonces fíjate, Mauricio, tenemos mínimo 5 o 6 artículos de la Constitución del 91, o sea, no de hace 3 años, de 4 años, no del gobierno Santos, de la Constitución del 91, que recordemos que fue un acuerdo entre liberales, conservadores, M19, el Partido Revolucionario de Trabajadores, parte del EPL y hasta narcotraficantes, porque hay que decirlo, ¿no? En el proceso del constituyente del 91 el narcotráfico también participó. Pero de ahí de la Constitución se empezaron a desprender unas leyes muy importantes que a la gente se les ha olvidado, son las famosas llamadas la Ley de Orden Público. Sí, hay una ley muy importante, que es la Ley 418 del 97, que ha ido teniendo modificaciones, porque esa ley incluso venía de antes, desde el 90, y se prorrogaba por 2 años. Desde el año 90, pero muy especialmente esta Ley 418 del 97, y la última modificación que tuvo, que fue la Ley 1779 del 2016, hay un mandato y una señal clara para el gobierno y el presidente de la República, es lograr la paz, es alcanzar la paz, es acercarse a los grupos alzados en armas, a los grupos que están por fuera de la ley. Y si nos vamos acercando más al tema, tenemos que en el año 2012 se expide un acto legislativo muy importante, que es el acto legislativo número 01 del año 2012. Te estoy hablando de hace ya 7 años. Entonces yo quiero insistir mucho en eso, Mauricio. Esto no lo estamos improvisando, esto no es de hace 2 o 3 años. No es como algunos dicen, el Congreso ferrocarriló esto y aprobó a la carrera todo este tema. No, desde el año 2012 se expide un acto legislativo que para los oyentes es bueno precisar. Un acto legislativo es una reforma a la Constitución. Un acto legislativo es una norma constitucional. Un acto legislativo pasa a ser parte integrante de la Constitución. En ese acto legislativo del año 2012, Colombia acepta o aprueba empezar a trabajar el tema de la justicia transicional. Entonces es una norma constitucional, exacto, el que dice en Colombia vamos a establecer una justicia transicional, y eso es otra cosa que hay que entender para poder entender la JEP. Mire, yo siempre he dicho, Mauricio, mucha gente analiza la JEP como si fuera un organismo suizo o como si fuera un organismo finlandés, canadiense. Entonces hay gente que dice la JEP está muy demorada, la JEP va a haber impunidad. Mire la JEP, hay unos escándalos ya de corrupción, contrataron a unas personas que no podían. Mire ese fiscal reciente que en un escándalo. No podemos perder de vista lo siguiente, la JEP es una institución colombiana. Los magistrados de la JEP son magistrados colombianos, ¿sí? Son colombianos. La institución de la JEP no es ni mejor ni peor que el normal del resto de nuestras instituciones, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta algo, es una justicia especial. Y eso no lo hemos querido entender. Por eso casos como el de Santrich no se puede analizar o no se puede interpretar bajo los parámetros jurídicos tradicionales. Uno escucha a muchos congresistas y a muchos analistas que abordan el tema de Santrich como dentro de la estructura judicial y el marco jurídico tradicional colombiano. Y no se puede. O sea, cada que se aborde un tema de un comandante de las FARC, de un integrante de las FARC, o cada que se hable de la JEP, hay que tener presente algo, que es una justicia especial. No es justicia ordinaria, ¿sí? Y no es un invento de Colombia, ¿sí? El mundo desde hace muchos años se dio cuenta que para dar fin a un conflicto armado, ¿sí? Que cuando se llega a un acuerdo con un grupo armado, obviamente hay una regla y un principio, que es una de las cosas que han cuestionado los que votaron por el no del plebiscito. Y es, una persona no va a entregar un arma para irse para la cárcel. O una persona que lo que quería era llegar al poder o derrotar al gobierno, no va a decir yo no voy a participar en política, salvo que los derrotemos. Entonces a la gente se le olvida eso, ¿no es cierto? Una cosa es que a un grupo armado lo derrote, ¿sí? Una cosa es que el Estado someta a un grupo armado, capture a sus dirigentes y quiera llegar a unos acuerdos con ellos para morigerarle las penas, para tener un tratamiento distinto por ser un delito político, que siempre ha tenido un tratamiento distinto. Otra cosa es que un grupo armado al margen de la ley, al que el Estado no ha sido capaz de derrotar en 50 años, como pasó con las FARC, decidan sentarse a llegar a un acuerdo, a negociar. Y ahí es donde surge la justicia transicional, porque estas personas, obviamente, los dos temas que han sido críticos de este proceso es por qué esta gente no ha ido a la cárcel y por qué permitimos que estén en el Congreso sin haber pasado por la cárcel. Son quizá dos de los temas gruesos
Hay un tercero que es el de los niños, porque es muy sensible, la gente además lo utiliza de manera oportuna, de manera oportunista, pero que es un tema muy delicado, el tema de los niños, las niñas y las mujeres violadas y reclutadas por las FARC, y obviamente el tema narcotráfico. Pero que hay que advertir algo, Mauricio, el tema del narcotráfico ni es un invento de las FARC, ni se lo inventó las FARC, ni las FARC son los únicos narcotraficantes de este país. Entonces son temas que le meten mucho ruido al tema. Pero insisto, la justicia transicional es una justicia especial, diferente a la justicia ordinaria. Y por eso tiene penas alternativas, que ahí es otro problema que los colombianos tenemos que empezar a creer. Y es esto, Mauricio, la gente confunde justicia con cárcel. Cuando a la gente le hablan de justicia, siempre está pensando en la cárcel. Cuando una persona no va a la cárcel, es que no hay justicia. O cuando a una la mandan a la cárcel, dicen, ve, hubo justicia. Y resulta que la justicia no se reduce a la cárcel. Ni la justicia se reduce al derecho penal. Sí, el tema de cárcel es un tema de derecho penal. Y la administración de justicia y la justicia no se reducen a la cárcel. Hay muchas penas alternativas. La única pena no es la privación de la libertad. Sí, hay muchas penas alternativas. Entonces, la justicia transicional buscaba eso en el año 2012. Profesor, hablemos un poco sobre cuál es el sustento jurídico de la Justicia Especial de Paz, cuál es su organización y cómo es su funcionamiento. Un acuerdo de paz en el año 2016 y hay 3 actos legislativos adicionales, que son el 1 del 2016, el 1 y el 2 del 2017, 4, y el 03 del 17. Si miras, Mauricio, son 5 actos legislativos adicionales, ¿sí?, que fortalecen la Constitución para este tema de la paz. Y en esos actos legislativos está la JEP. Es decir, la JEP tiene ya soporte constitucional en varios de esos actos legislativos. O sea, son normas constitucionales. Por eso no es tan fácil cuando la gente dice, van a tumbar la JEP. La JEP se va a acabar. Van a destrozar la JEP. ¿Por qué? Porque tiene un soporte en 4 actos legislativos posteriores al ya mencionado del año 2012. Y hoy ya tenemos 3 leyes aprobadas por el Congreso y, ojo, declaradas exequibles por la Corte Constitucional, que son la Ley 1806 del 16, que fue el famoso plebiscito, la Ley 1820 de ese mismo año, que es la ley muy importante de la amnistía y el indulto, y los tratamientos penales especiales, y la Ley 1922 del año pasado, que fija las reglas de procedimiento de la JEP. Y estamos a puertas de la cuarta, que es el famoso proyecto de ley estatutaria de la JEP, que recordemos pues acaba de ser objetada por Duque, que fue a la Cámara y al Senado, y está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional. Que de antemano te digo, lo peor que puede pasar en la Corte, lo peor es que diga que esas 6 normas que objetó Duque, o 5 de ellas, o 4, 3, desaparecen de la ley. Eso es lo peor que puede pasar. Pero lo que yo creo que va a pasar es que la ley va a quedar intacta. O sea, mi previsión es que la Corte Constitucional va a considerar una de dos. O va a decir que las objeciones de Duque no eran por inconveniencia, sino por inconstitucional y estaban disfrazadas de inconveniencia. O va a decir que se hundieron en el Congreso. No hay duda que en la Cámara se hundieron, 110-44. El gran debate está en el Senado, si se logró o no las mayorías, pero yo creo que la Corte va a decir que no va. Entonces van a ser ya prácticamente 4 leyes. Entonces te resumo, tenemos 5 normas constitucionales, tenemos 5 actos legislativos y tenemos ya 3 leyes aprobadas por la Corte y seguramente una 4ª, donde participó el Congreso, el Gobierno y el Alto Tribunal, que es la Corte Constitucional. Entonces, dentro del acuerdo de paz surge la idea de que debe haber un tribunal especial para las personas que se sometan a este acuerdo de paz. La JEP es un organismo muy importante, está compuesta por 38 magistrados, 20 que hacen parte de lo que se llama el Tribunal de Paz, donde hay 4 secciones, cada una conformada por 5 magistrados, y hay otras 3 salas de a 6 magistrados, que es la sala de reconocimiento, la sala de indulto y amnistía y la sala de definición de situaciones jurídicas. Son 38 magistrados, hay 13 suplentes. Esos magistrados los escogió un comité de escogencia, que tampoco fue cualquier comité, ¿no es cierto? El comité de escogencia fueron 5 personas, un delegado de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, un delegado del Secretario General de Naciones Unidas, un delegado de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado Colombiano, un delegado nombrado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y un delegado del Centro Internacional de Justicia Transicional. ¿Sí? Allí se escogieron esos magistrados que, repito, trabajan por salas, trabajan por secciones. Otra cosa que es muy importante, la JEP lleva funcionando realmente unos 15 meses. Diríamos que realmente la JEP, si bien la jurisdicción especial empezó más o menos a finales del año 17 y el año pasado hubo un secretario ejecutivo y empezaron a hacerse algunos trámites, realmente la designación de los magistrados comenzó básicamente y la posesión en enero-febrero del año 2018. Incluso algunos magistrados se posesionaron por allá en abril o mayo. Entonces realmente la JEP lleva, digámoslo, 14-16 meses.
la justicia ordinaria en cualquier caso se puede demorar 3 años, 4 años, 5 años para definir, ¿sí? Entonces no sé por qué hacemos esas comparaciones. Hay veces decimos, la JEP es que está esperando, la JEP porque no toma decisiones. Hombre, lleva 15 meses. La justicia ordinaria no te falla un caso antes de 3, 4, hay veces 5, hasta 6 años. El caso de Luis Alfredo Ramos va a gustar ya 5 años sin resolverlo la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener claro, paciencia. Y por eso a la JEP se le dio una duración de unos 15 años y que puede ser de 20, porque la justicia colombiana es lenta, pero además son muchos casos. Mira estos datos, Mauricio. Hay más o menos unas 11.700 personas ya que han suscrito acta de sometimiento. Más o menos cálculos así pues aproximados para no dar cifras, más o menos unas 9.700 de las FARC, unos 1.950 miembros de la fuerza pública, que la gente olvida eso hay veces, esto no es solamente para las FARC. 1.900 personas integrantes de la fuerza pública están ya sometidas a la JEP. Hay más o menos unos 43 agentes del Estado, para que los oyentes entiendan que son agentes del Estado, podrían llegar a ser ministros, jefes de entidades públicas, ¿no? Y hay algunas personas del sector social, muy pocas, 14 o 15. Y la JEP, ojo, ha recibido 168 informes de distintos organismos y organizaciones. 168 informes. Y la JEP, para organizarse, está trabajando por casos. A la fecha, la JEP ha abierto 7 casos que para mí son muy importantes. Uno que también es un tema neutral en este proceso, que es el tema de las retenciones ilegales, o para llamarlo con término penal, secuestros. Tema de los secuestros, que es el caso 001, tema de los secuestros. El caso 02 es un tema de violación de derechos humanos en Nariño y Tumaco. El caso número 3, que es el tema de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales. El caso número 4, el tema de Urabá, sobre todo Turbo, Apartado y Carepa. El caso 5 es del Cauca, la situación del norte del Cauca. El caso 6, el tema del exterminio de la Unión Patriótica. Y el caso 7, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto. Esos son los 7 casos en que está muy enfrascado ahora la JEP. ¿Pero qué le pasó a la JEP? Que apenas llevaba 3 meses y explota el caso Santrich. Apenas estaban organizando el escritorio, apenas estaban estudiando los primeros informes, apenas estaban repartiendo cómo iban a estar los magistrados en las distintas salas, capturan a Santrich y le toca ese, ya hablemoslo con plata blanca, ese chicharrón a la JEP, y eso distrae a la opinión pública, eso distrae, ¿no es cierto? Y entonces era una prueba de fuego para la JEP. ¿Qué va a decir la JEP sobre Santrich? Va a ser un caso determinante. Y eso lastimosamente ha golpeado mucho a la JEP durante este año, porque la atención se fijó allá. Y hay que hacer otra advertencia, Mauricio. El caso de Santrich lo venían estudiando solo 5 magistrados. O sea, uno siempre habla de la JEP, sí, pero ahora decíamos que la JEP tiene 38 magistrados, que tiene 3 salas por un lado y tiene un tribunal de plazas donde hay otras 4 salas, o sea, son 7 salas. El caso de Santrich lo estaba revisando una sección compuesta por 5 magistrados de los 38, es decir, los otros 33 no han opinado sobre Santrich, no han estudiado el caso de Santrich. Entonces también es injusto condenar a toda la JEP por el caso de Santrich. El caso de Santrich lo deciden 5 magistrados, ¿sí? Y la apelación la van a resolver otros 5. Y que hay una gran garantía para el país, y no por demeritar a los demás magistrados, pero yo diría que esa sala de apelaciones, que está compuesta por 5 magistrados, a mi juicio, es donde están los mejores juristas de la JEP, porque allí están Eduardo Cifuentes Muñoz, fue magistrado de la Corte, presidente de la Corte Constitucional, fue decano de Derecho de los Andes, fue defensor del pueblo, o sea, es un jurista. Está Danilo Rojas, que acaba de venir del Consejo de Estado, o sea, fue consejero de Estado de la sección tercera. Está Rodolfo Arango. Rodolfo Arango es un doctor en Derecho, estudió en Alemania, tratadista, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional muchos años, o sea, un gran jurista. Está la presidenta, Patricia Linares, y está la doctora Sandra Gamboa, que viene de trabajar mucho en temas de derechos humanos, ONG. Es decir, la apelación del caso Santrich está en manos de 5 verdaderos juristas. O sea, con trayectoria, con gran formación académica y con experiencia jurisdiccional. Profe, cuéntenos un poco en relación con el tema de la ley estatutaria tan polémica por estos días, y además de eso, pues hablar un poco de que esta ley es la Ley de Funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, y también háblenos un poco, profe, de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria. El tema de la ley estatutaria es otro desgaste, para que los oyentes entiendan. El año pasado, desde el 2017, se tramitó en el Congreso la ley estatutaria de la JEP. Por ser una ley estatutaria que se enmarcó dentro de este proceso de paz, tenía control previo de la Corte. Normalmente en Colombia, cuando sale una ley, solo va a la Corte si un ciudadano la demanda.
se llama acción de inconstitucionalidad, Mauricio. Pero en el caso de las leyes estatutarias, antes de sancionar al presidente y antes de entrar en vigencia, tiene un control previo y automático por la Corte. Resulta que la Corte examinó ese proyecto por allá en los meses de junio, agosto del año pasado, del año 2018. Por allá en agosto, septiembre, los envió al Congreso. Y por razones que todavía no se han aclarado, que faltaban firmas, que desengavetaron, que el presidente del Senado lo tenía por ahí encima de la mesa, solo llegó al presidente para la sanción a finales de noviembre, comienzos de diciembre. Fíjense cómo es el proceso de lento. Y el presidente Duque consideró viable objetar 6 normas de ese proyecto. 6 normas, no es todo el proyecto, es otra cosa que hay que aclararle a los oyentes. O sea, a pesar de que Duque viene de un movimiento como el Centro Democrático, que en campaña llegaron a decir pues que iban a hacer trizas, que iban a modificar, que iban a ajustar la G, fíjate, frente a la ley estatutaria de la G, Duque solamente objetó 6 normas, de una ley que tiene más de 100 artículos, objetó solo 6 normas, y ni siquiera esas 6 normas en su integridad, 3 o 4 son parciales, ¿sí? Son temas parciales. ¿Qué dice la Constitución? Cuando el presidente objeta una ley puede hacerlo o por razones de inconstitucionalidad, cuando considera que una ley viola la Constitución, o por razones de inconveniencia. Pero como se trataba de una ley estatutaria y ya había tenido control de constitucionalidad previo por la Corte, cuando se trata de ley estatutaria, las únicas objeciones que se pueden hacer es por inconveniencia, no por inconstitucionalidad. El debate que se generó es que muchos sectores consideraron que las objeciones que estaba haciendo Duque eran más de inconstitucionalidad que de inconveniencia, y que eso ya lo había resuelto la Corte. Entonces, que no eran, ese va a ser un tema sobre el que posiblemente la Corte se pronuncie, de si verdaderamente esas objeciones eran por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Pero Duque las llamó por inconveniencia. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Eso vuelve al Congreso. Y si el Congreso está de acuerdo con las objeciones, se archiva. ¿Se archiva qué? Esos artículos, no todo el proyecto. Se hubieran archivado esos 6 artículos. Pero si el Congreso no está de acuerdo con las objeciones del presidente y el Congreso insiste, el presidente tiene la obligación de sancionar la ley. Y si el presidente no lo hace, lo tiene que hacer el presidente del Congreso, que es el presidente del Senado. Entonces, por eso el tema volvió al Congreso, se debatió en la Cámara, que quedó 110-44, y después en el Senado. Para acabar de ajustar, el presidente del Senado, doctor Ernesto Macías, interpone una acción de tutela, porque según él, el tema se tuvo que haber discutido primero en el Senado que en la Cámara. Ya el Consejo Superior, en primera instancia, le dijo esa tutela es improcedente. Entonces la tutela no procede. La tutela no procede frente a procesos legislativos y además es un tema que va a resolver finalmente la Corte Constitucional. Entonces, el tema hoy está en la Corte. ¿Sí? El tema está en la Corte. La Corte generalmente es muy rápido. La Corte es de los pocos organismos judiciales en Colombia que cumple términos. Demandas de inconstitucionalidad salen en la Corte en 8 o 9 meses. ¿Sí? Las acciones de tutela la Corte las revisa una vez llegan allí, las selecciona en 2 o 3 meses. Entonces es posible, yo calculo que en 20 días o en un mes puede estar yendo a sala plena la decisión final de la Corte sobre la ley estatutaria. Pero había que advertir algo, Mauricio. Aún sin ley estatutaria la JEP podía, de hecho ha venido funcionando. Yo te doy un ejemplo. La Constitución nuestra es del año 91 y la ley estatutaria de la justicia ordinaria también tiene una ley estatutaria del año 96, la ley 270, es decir, salió 5 años después y no pasó, y la justicia pues no se paralizó. O sea, la justicia ordinaria no dejó de trabajar porque no tuvieran ley estatutaria. Salió 5 años después. Lo mismo, la JEP ya lleva 14 meses trabajando. La ley estatutaria es porque le da un marco más certero, más claro, le fija algunas reglas, pero aún sin ley estatutaria la JEP podía seguir funcionando. Algunos decían, si se cae la ley estatutaria, cae la JEP. No, para nada. ¿Sabe qué hubiera pasado? La JEP hubiera quedado con más poder. Mira las contradicciones de los opositores de la JEP. Los opositores de la JEP quieren tumbar la ley estatutaria. ¿Y sabe cuál es el efecto de eso? Que la JEP interprete. Si no tengo una ley estatutaria que me fije un marco y me llegan casos, ¿qué tengo que hacer yo como juez? Interpretar. A la JEP le hubiera tocado acudir o a normas de procesal penal o a tratados internacionales o a doctrinantes o interpretar bajo principios y crear jurisprudencia. Como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional los primeros 5 años, del 91 al 96, tiró línea en muchos temas. Hay gente que dice hoy, ve, que no hay nada como la primera Corte, es que las Cortes de ahora ya no se parecen a la primera. Claro, es que no se pueden parecer, porque es que a la primera Corte, donde estuvo Carlos Gaviria, donde estuvo Ciro Angarit, les tocó empezar a hablar sobre la salud, sobre la educación, sobre la dosis personal, sobre los homosexuales, sobre la vida. Claro, porque eran los primeros 5 años. Lo mismo va a hacer la JEP. La JEP en estos próximos 3 o 4 años va a empezar a tirar unas doctrinas, porque es primera vez en Colombia que hay un ejercicio de justicia transicional. Es primera vez en Colombia que se somete un grupo guerrillero a una justicia especial y distinta a la justicia ordinaria. Y sin ley estatutaria, ¿qué le tocaría a la JEP? Interpretar, porque hay un principio en el derecho que dice la ausencia de norma no puede ser excusa para denegar el acceso a la justicia. Para eso es que están los jueces. Y vuelvo a citar a Carlos Gaviria, el maestro.
Carlos Gaviria siempre decía, citando a un autor argentino que se llama Carlos Cosio, en derecho hay un debate que es el tema de las lagunas, de los vacíos. Uno escucha con mucha frecuencia, es que hay una laguna, es que hay un vacío. Y Gaviria, citando a Cosio, siempre decía, no, en el derecho no hay lagunas, siempre y cuando haya alguien con capacidad de decisión. Mientras haya un gobernador en Antioquia, en el departamento pueden tomar decisión. Mientras haya un alcalde, mientras haya un juez en un despacho, mientras haya una alta corte, mientras haya alguien con poder de decisión, no puede ser una excusa la ausencia de norma para dejar de tomar decisiones. Y el derecho ha cambiado mucho. Que hay gente que sigue anclada en un derecho de hace 40, de hace 70 años. El derecho es muy dinámico. El derecho ha ido evolucionando. Y hoy el derecho tiene un elemento adicional, y son el derecho internacional. Los tratados internacionales, las convenciones internacionales y tribunales internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Americana de Derechos Humanos han ido fijando doctrinas, principios, criterios, jurisprudencia que ya en Colombia obligan, una cosa que llama el control de convencionalidad. Cuando un juez en Colombia, incluida la JEP, va a tomar decisiones, una de las cosas que tiene que mirar no solamente la Constitución colombiana, sino también los tratados internacionales, las convenciones internacionales y la jurisprudencia que ya ha ido fijando tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una cosa que hay que insistir mucho, Mauricio, y a los oyentes es, la G es una justicia distinta, la G es una justicia especial, la G es una justicia extraordinaria. Entonces, no se puede ni analizar ni evaluar igual a como evaluamos la justicia ordinaria, ¿sí? La justicia ordinaria. Y tampoco podemos decir que es lenta, porque apenas lleva 15 meses, pero se va a demorar. Es decir, no sean optimistas, a los que me están oyendo, no sean optimistas. De la G no vamos a tener grandes decisiones hasta dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque es que a ella le están llegando unos expedientes que tienen que revisar, tienen que fallar en primera instancia, o va a tener apelaciones. Pero hay una cosa que yo insisto mucho, Mauricio. ¿Cuándo vimos en 50 años que un comandante de las FARC fuera a un tribunal, fuera ante un juez, se presentara ante un estrado judicial en 50 años? Nunca. Ahora ya estamos viendo a Catatumbo por la G, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko por la G. Lastimosamente sí, a Iván Márquez no, que el Paisa no, que Romaña no, totalmente de acuerdo. Pero eso pasa siempre, en todo acuerdo de paz, en todo acuerdo de paz, en todo proceso de paz suceden varias cosas. Uno, personas que no están de acuerdo, personas que no quieren firmar la paz, se hacen al margen. Eso pasa en todo el mundo. Dos, una vez firmado el acuerdo hay disidencias, personas que se retiran del acuerdo. Y es posible por incumplimientos del propio Estado. No solamente porque ellos puede que haya incumplimiento de lado y lado. Entonces, claro, que Iván Márquez no ha concurrido, de acuerdo, es un lunar para el proceso. Que el Paisa, Hernán Darío Velázquez, el Paisa no ha concurrido, un lunar para el proceso. Que Romaña no ha concurrido, es un lunar para el proceso. Pero la pregunta es, cuando no teníamos acuerdo de paz, cuando estábamos frente a justicia ordinaria, ¿acaso habíamos logrado llevarlos ante la justicia? ¿Acaso habíamos logrado llevarlos ante un tribunal? Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para un segundo programa en el que también tendremos la compañía del profesor David Suárez hablando sobre otros temas relacionados también con la justicia especial de paz. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.